Muy bien. Pues primeramente dar las gracias a todos y darles la bienvenida a este espacio en el cual el compañero Francisco Frutos, ex secretario del Partido Comunista Español, nos va a compartir una realidad que en los medios aquí no se muestra, como todos saben, igual que Venezuela y otros países a los cuales está pasando prácticamente lo mismo. Entonces, él hizo una visita entre el día 9 de mayo y el 14 de mayo a Siria, en el cual nos va a contar la realidad, o sea, lo que los medios no nos cuentan, sinceramente. También quería, desde luego, dar las gracias al embajador y al cónsul por su asistencia y poder apoyarnos en este acto en el cual el compañero Francisco Frutos nos va a comentar todo. Así que un aplauso y que empecemos a ver. Lo de las fotos, cuando queráis, las ponéis, explicamos brevemente lo que son los sitios y está, y continuamos. En primer lugar, doy el pésame a los que han sido asesinados en Turquía hace 2 días por el terrorismo. También a los que fueron asesinados en Madrid por el terrorismo, y en París por el terrorismo, y en Bélgica por el terrorismo. Y hago la pregunta: estos gobiernos que habéis armado a los terroristas y a los mercenarios, ¿continuaréis armando a los mercenarios y a los terroristas cuando están asesinando ya en todas partes? ¿Continuaréis armando? Yo creía que era imprescindible dar este peso, esta condolencia, pero al mismo tiempo este aviso político. Se han preguntado estos países, estos gobiernos, el precio que se tiene que pagar por el terrorismo que han armado en Siria, en el conjunto del Oriente Próximo y en el mundo. Yo agradezco a la embajada, al embajador, al consulado, al cónsul, todo el trabajo que han hecho para poder realizar esta visita en buenas condiciones de seguridad, buenas condiciones políticas para poder ver lo que ocurre allí y poderlo explicar cuando llegamos aquí. Agradezco también a Juan de Dios Villanueva, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, por la preparación previa que hizo con los partidos comunistas del Líbano, que nos acogieron en el aeropuerto, nos llevaron hasta la frontera. Allá nos recogió la delegación siria, es decir, los compañeros del BAS, nos llevaron a Damasco, etc. Y luego a la vuelta también nos volvieron a recoger los compañeros del Partido Comunista del Líbano para llevarnos a Beirut y hacer una serie de cosas que luego explicaré. Recuerdo y pésame también, siento que las cosas tengan que empezar así muchas veces en nuestros actos, deseo que algún día se acabe, a tantos muertos y heridos, a tanta destrucción como se ha producido en Siria y antes en Irak, en Libia y en todas partes. Lo cual exige que haya una reflexión a fondo de la izquierda internacional y de los demócratas a nivel internacional, no solo la izquierda, para decir qué hacemos con el mundo actual. ¿Vamos a ser capaces de convivir todos en este mundo, los pueblos y las personas, o vamos a continuar destrozando? Tanto un recuerdo y un pésame a estos muertos heridos. A los náufragos que hoy todavía hemos conocido, que 10 más se han ahogado en el Mediterráneo cuando salían de Libia en una barquichuela para intentar llegar, fijaros vosotros, a la magnífica Europa que luego los lleva a los campos enfangados por la lluvia y por el frío. Es mi segundo viaje a Siria. El primero hace prácticamente 10 años. El primer viaje que yo hice a Siria como secretario general del Partido Comunista de España. Este es el segundo. Hay que decir, y lo quiero decir con toda rotundidad, que después de este viaje me siento más unido al pueblo sirio y a los que intentan que el pueblo sirio vuelva a convivir pacíficamente, que vuelva a recuperar su bienestar y vuelva a tener la posibilidad de vivir en paz y reconstruir lo que han destruido con sus bombas y con su terrorismo. Por tanto, mi segundo viaje me hace sentir
todavía más unido al pueblo sirio que el primer viaje que ya visité, el conjunto de Siria. Paso al tema de las entrevistas. Luego os iré explicando en las fotos quién es cada cual, etcétera, etcétera. Entrevistas. En primer lugar, la primera entrevista que hicimos es con el gran mufti, el gran imán musulmán, Monseñor, el gran imán musulmán, que nos recibió con la primera reunión. Luego nos recibió Monseñor Lucas, el máximo representante que nos recibió del cristianismo ortodoxo en Siria. La tercera reunión que hicimos fue con el Partido Comunista de Siria. La cuarta con el BAS, Partido BAS, que es el partido mayoritario del gobierno sirio. Los demás partidos, el Partido Comunista, que cuando visité la primera vez eran dos partidos comunistas, estaban divididos, separados. Ahora es un solo partido comunista, se unieron, están en la coalición de gobierno, están con el gobierno. Nos reunimos también con el ministro de Información, luego explicaré cada cual, y con el viceministro de Exteriores. Y tengo, por tanto, una visión completa y complementaria de lo que hay en Siria. Y puedo hacer una primera afirmación, una primera conclusión. Hay una guerra de agresión externa. Debe quedar claro, no es una guerra civil. Es una guerra de agresión externa que, como toda guerra, luego produce enfrentamientos también. Entre gente propia, más la gente que llega de fuera, más los mercenarios que llegan de todas partes. ¿Quién es la coalición de la coalición de la guerra? ¿Esa cuál es? Pues mira, es la coalición esa que se llama de la paz. Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Qatar, Turquía, que vamos a ver lo que hacen después de los atentados últimos que están teniendo. Vamos a ver lo que hace Turquía, ya está pidiendo árnica y solución, entrevistas con Putin, con los dirigentes rusos, entrevistas con los dirigentes sirios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que van a hacer. Naturalmente, la UE, que es como la Unión Europea, que es como una alcahueta al servicio de todo esto, y la OTAN, que es el brazo armado de todo esto. El brazo armado. La OTAN no es una organización de paz, no es una organización para que los pueblos se entiendan, no, es una organización de guerra. Es la primera conclusión. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Yo creo que no les importa tanto Bashar al-Assad, como Muammar al-Gaddafi, o Saddam Hussein. Sí, estos lo estorban ahora en estos momentos y se tienen que eliminar. Todos estos estorban y se tienen que eliminar. Pero ¿qué es lo que quieren ellos? Es un nuevo neocolonialismo para el control de las riquezas y el dominio geopolítico de toda la zona. Así de clarito, para que nos entendamos en nuestro lenguaje de la izquierda. Neocolonialismo para el control de las riquezas y el dominio de la zona. Y para hacer eso, ¿qué es lo mejor? Pues dividir. Crear estados débiles, por ejemplo en Siria, trocear Siria en varios pequeños estados que se puedan dominar uno detrás del otro. Esto es lo que pretenden. Así de simple. Puede parecer brutal, ya está muy simple lo que digo yo, pero esto es la realidad. Esto es la realidad. Que ya tienen que reconocer hasta todos estos medios de comunicación internacionales que hasta hace 4 días hablaban del perverso del dictador Bashar al-Assad, de las torturas, y ahora tienen que decir que sin Bashar al-Assad, sin su gobierno, sin lo que representan, sin los partidos políticos que apoyan este gobierno, el BAS, el Partido Comunista de Siria, no hay alternativa ni solución a los problemas de Siria. Y ahora lo tienen que empezar a decir. Y tienen que empezar a decir que, señores, el terrorismo en Siria y en Turquía lo practican los terroristas y los mercenarios que ellos mismos han alimentado, preparado, armado y continúan empujando. A través ahora, indirectamente, de Arabia Saudí, que es la que pone el dinerito, etcétera, etcétera. Pero siguiendo estando allí los grandes preparadores de las guerras, que son estos servicios, no sé por qué los llaman de inteligencia, yo diría de maldad y de perversión, pero bueno, los llaman de inteligencia, que están allí en todas partes. Entrevistas, por tanto, ya paso a las entrevistas. La primera con el gran mufti Ahmad Bat Adieh Hashim, creo que lo he dicho más o menos bien, más o menos bien. ¿Qué dice el gran mufti?
¿Qué dice Gran Mufti? La representación máxima de la religión musulmana y todo lo que representa en Siria, etc. Primero, están contra la guerra, están con el pueblo, están con el gobierno, están con el ejército, están por la paz y la convivencia, están por el bienestar de Siria, y en este caso concreto, desarrollándolo con argumentos para que Siria tenga un bienestar como antes, que tenía convivencia, que no había enfrentamientos entre religiones, que vivía con un nivel de vida que yo lo vi ya la primera vez que fui, muy aceptable. Un nivel de vida muy aceptable. Ya quisieran muchos países, no del tercer mundo, no, del primer mundo y del segundo mundo, tener este nivel de vida aceptable. El Gran Mufti, para que veáis, al Gran Mufti le asesinaron a su hijo hace 4 años. El Gran Mufti debía tener ahora unos 60 años, más o menos, y asesinaron a su hijo hace unos 4 o 5 años. Sin embargo, esto no produce en él ninguna reacción de venganza. Al contrario, continúa defendiendo todo lo que he dicho. Todo lo que he dicho. Partiendo de la base de que en el pueblo hay fuerzas, organizaciones que pueden parecer muy dispares y contradictorias. Por ejemplo, él, nosotros, los musulmanes y el Partido Comunista, y sin embargo nos entendemos porque buscamos el bienestar de todo el pueblo, independientemente de lo que piense cada uno. La religión es la relación de cada uno con Dios, con su Dios, y la política es para solucionar los problemas colectivos de todos, para el bienestar de todos. Hasta tal punto de que nos informó, no sé si ha realizado ya el viaje, nos dijo, dentro de pocas semanas, voy a ir a Moscú a dar una conferencia en el Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa para explicar lo que pensamos nosotros, lo que decimos nosotros aquí en Siria y lo que pensamos de Siria, del Próximo Oriente y del mundo. Para que os deis cuenta, se va a Moscú, al Comité Central del Partido Comunista, o local del Partido Comunista de la Federación Rusa, para dar una conferencia sobre estos temas. Segunda entrevista, Monseñor Lucas, el representante de los cristianos ortodoxos de Siria, el máximo representante con el que nos entrevistamos. Hay una gran coincidencia con el Gran Mufti en todos los argumentos, todo lo que dice, todo lo que plantean. E insisten todos ellos, unidad del pueblo, no fragmentar al pueblo por la religión de cada uno. La religión es una cosa de cada uno. El pueblo tiene que estar unido bajo la política para encontrar soluciones a sus problemas, para encontrar colectivamente soluciones a sus problemas. Por tanto, la defensa irredenta y estricta de Siria como nación, como Estado. Siria, nación y Estado. No Siria fragmentada en 4 o 5 pequeños estados que se pueden dominar y liquidar. Y al mismo tiempo, la continuación de la convivencia. La búsqueda del bienestar para todo el pueblo. La convivencia. Destaco de estas dos entrevistas, esta voluntad de construcción o de reconstrucción del pueblo sirio. Sin equívocos, reconstrucción del pueblo sirio. El pueblo sirio, en su conjunto. Y luego las diferencias políticas, sociales y religiosas, que cada uno las solucione y los vea en conjunto como persona y como colectivo, en el conjunto de la sociedad. Pero el pueblo sirio como tal debe estar unido como un solo país. Partido Comunista de Siria fue la tercera entrevista. Es decir, ya lo veis, religiones y luego el Partido Comunista de Siria, que está en la coalición de gobierno. Nos dice, explico brevemente lo que nos explicó el Partido Comunista de Siria. Hay varias crisis en el mundo, una económica, una política, también de la juventud, que afecta al conjunto de la juventud, una crisis en Europa, tenemos una crisis grave aquí en Europa, en estos momentos concretos, y una crisis en el Mediterráneo, que se ha convertido muchas veces en el mar de la muerte. Israel, continúa, es un cáncer permanente desde 1948, que está
permanentemente, no intentando buscar una solución de paz. Fijaros la que han armado en el Parlamento ayer, y ahora Netanyahu ya quiere expulsar a esta diputada israelí que dijo una serie de verdades en el Parlamento de Israel en contra de lo que estaba haciendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Pues ya la quieren echar del Parlamento, la quieren echar. Estos son los métodos absolutamente democráticos del gobierno de Israel. Siria continúa la dirección del Partido Comunista de Siria. Siria tenía proyectos de desarrollo muy importantes que están paralizados desde 2011, independientemente de que con estos proyectos de desarrollo querían hacer frente a problemas que tenía Siria en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno del desarrollo industrial, agrícola, etcétera, etcétera, pero está paralizado desde 2011, es decir, 5 años ya, que son los 5 años que están en guerra, que van a necesitar 25 años para recuperar lo perdido. Ya calculado, no voy a dar los datos y números, pero ya calculado, seguro las cifras que dan. Que finalmente los obreros y campesinos serán los que tendrán que pechugar por esta realidad y serán los que tendrán que volver a sacar al país de la situación en que está, es decir, los trabajadores en definitiva. El Partido Comunista Sirio apoya la política de Estado del gobierno y la política de Estado que lleva el gobierno. Que la solución a los problemas de Siria, en primer lugar, empieza por la paz, por dialogar, por sentarse a la mesa, por ponerse de acuerdo. El Partido Comunista Sirio apoya el esfuerzo militar y además participa de la resistencia popular. Está en la resistencia popular, los militantes están en la resistencia popular. Partiendo de la base del derecho que tiene Siria y el pueblo sirio a la defensa. Solo por Turquía, nos explicaron, han entrado en el país entre 125 y 150.000 mercenarios y terroristas, permitidos por el gobierno de Turquía, que no sé si ahora controlará más después de lo que nos están poniendo. Se deben denunciar los estados que apoyan la agresión. La importante ayuda rusa, de la Federación de Rusia, significa un equilibrar las fuerzas en el conjunto de Siria. Ayuda. Rusia y otros países son nuestros amigos. Ellos, el Partido Comunista de Siria, como comunistas, participan en todos los foros internacionales y no permitirán que el imperialismo, como intervención extranjera, intervenga en Siria. Coinciden, decían, con Rusia en un mundo multipolar, porque Rusia no interviene en los asuntos internos de Siria, en absoluto, respeta escrupulosamente y respeta las decisiones de un gobierno que es el gobierno de Siria, y que la colaboración entre países no siempre se basa o no siempre se puede basar en la ideología. A veces tiene que ser una colaboración de otro tipo, por la defensa democrática, por la defensa de la paz, etcétera, etcétera. Muchas veces no es únicamente por la ideología que compartimos tú y yo, sino por la defensa de unos objetivos. Y que los partidos comunistas y la izquierda en España y en Europa deben dar todo el apoyo al pueblo sirio, a su gobierno, al proceso de paz y al fin de la guerra, que es la única alternativa para toda la situación. Cuarta entrevista, si no me equivoco, con la dirección del BAS, el partido mayoritario en el gobierno y en el país. Esta delegación estaba presidida por Hilal al-Bilal, que es el secretario general adjunto del BAS. Una posición, la que expresó, plenamente coincidente con la del gobierno, como no podía ser menos. Bilal llama a Europa a jugar un papel en la lucha contra el terrorismo y que deje la doble moral de hablar de una cosa y de su contrario. No, que deje la doble moral y que se implique y juegue un papel en la lucha contra el terrorismo. El BAS quiere estrechar relaciones con los partidos españoles que defienden la soberanía de los estados, con todos los partidos.
que aquí en España defienden la independencia y soberanía de los estados, y que cada estado, o los pueblos de cada estado, luego solucionen sus problemas, decidan lo que consideren oportuno en cada momento. Que hay, además, importantes vínculos históricos que unen España y Siria. Yo no me acuerdo si lo dije ya antes, pero lo vuelvo a repetir. A mí me dijeron en su momento que la principal delegación que hubo cervantina en el mundo fue en Damasco. Es decir, el primer instituto cervantino en el mundo fue en Damasco. Quiere decir alguna cosilla. Que bebió en su momento de la riquísima cultura siria, y a partir de aquí esto se fundió con esta visión cervantina mundial, que no es una visión alicorta, provinciana, sino que es una visión universal de la cultura, de la política, de la relación entre los pueblos. Y esto a mí me llegó al alma. Me llega al alma, estas cosas me llegan al alma. Porque no hay otra alternativa en el mundo que esto, que la relación, que la confraternización entre los pueblos, para buscar el mejor bienestar para todos, para buscar la convivencia. Y ahora que he estado tan de moda en esta pasada campaña electoral eso de los corazoncitos, en este caso permitidme la licencia de decir, para que el corazón vaya acompañado de la mente, para que nos queramos también, para que aprendamos a convivir, a confraternizar, a intercambiar opiniones y a pelearnos dialécticamente cuando conviene, pero al mismo tiempo convivir y confraternizar. Por tanto, todo lo que plantea Albats es ratificado y ampliado por el gobierno, y en aspectos concretos además desarrollado por las dos entrevistas finales que vienen al final, con Omran Al-Soubi, ministro de Información, y con Faisal Mikhat, viceministro de Asuntos Exteriores, que vienen a confirmar, como puede ser de otra forma, todo lo que nos ha planteado Albats, incluso lo que nos ha planteado el Partido Comunista, lo que nos han planteado los dirigentes religiosos, lo que nos ha planteado, etcétera, etcétera. Todo viene a coincidir. Argumentan que el gobierno apoya cualquier iniciativa para resolver la crisis si se respeta dos cosas: la soberanía de Siria y la libertad del pueblo sirio para decidir lo que considera oportuno. Nada más. Nada más. Y es para ello que están librando una batalla contra el terrorismo, porque Siria se negó a someterse a dictámenes y a exigencias internacionales. Se negó. Y por eso están librando una terrible batalla contra el terrorismo. Reiteran aquella propuesta que se hizo, si no me equivoco, que me digan que no, el embajador o el cónsul, que se hizo en enero de 2014 por parte del presidente Bashar al-Assad. La propuesta era fin de la guerra, reforma de la Constitución con acuerdo político de todos, reforma de la Constitución, y luego esta reforma se aprueba en referéndum. Se explica al pueblo, el pueblo vota y se aprueba en referéndum. Y después de este referéndum hay elecciones. Elecciones de carácter general y, si es necesario, también presidenciales. Toda propuesta. No puede haber una propuesta más democrática que esta. Para cualquier pueblo, también para el siglo. Mi posición, que expliqué muy brevemente allí, que tampoco tengo que inventarme mucho. Y de paso digo que no me he acordado al principio que para mejor saber qué es lo que pienso sobre todo esto, yo escribí, a partir del 20 de mayo, escribí 4 crónicas sobre este viaje y se han publicado todas en mi blog de Paco Frutos. Están todas publicadas con las fotos, con los santos, todo. Era muy bonito en el blog. Y allá se puede seguir esto que os estoy diciendo ahora, pero se puede seguir de forma más pormenorizada, porque yo, claro, no quiero estar aquí aburriendo nuestro mandato. Mi posición: acuerdo en lo fundamental con lo que han planteado el conjunto de dirigentes con los que nos hemos reunido. Coincidencia en el análisis sobre Siria, sobre la región, todo lo que ocurre en el conjunto de la región y el mundo. Coincidencia fundamental en que se trata también de evitar una guerra general,
A mí no me gusta asustar con la Tercera Guerra Mundial y tal, no soy de estos. Pero sí que hay peligros de que haya una guerra generalizada que ya no se pueda controlar. Claro que hay peligros. Que haya una guerra de estas características. Porque hay elementos ya de esta guerra generalizada que coinciden con otras situaciones anteriores, previas a la primera, a la segunda. Claro, claro que las hay. Y por tanto, evitar una guerra general. Y la Unión Europea es corresponsable de todo lo que pasa y tiene una gran responsabilidad en hacer todo lo necesario para evitar que lleguemos a peores. Me han dicho los compañeros sirios que el próximo mes de julio hay una visita de Javier Couso, eurodiputado, con una delegación del Parlamento Europeo que estaba preparando Javier Couso desde que hizo aquella conferencia aquí en el CAO, aquella conferencia y tal, que se estaba preparando y finalmente van ahora a principios de julio. Me alegro de que vayan allá y que vayan y que tengan los ojos abiertos y que vengan aquí para defender la realidad de lo que vean allá. Por tanto, defender Siria, defender la paz y la soberanía es lo que debemos hacer toda la izquierda. Yo como comunista me comprometo a hacer esto. Que la Unión Europea contribuya además, y esto lo que defiendo desde hace tiempo, de momento con muy poca fortuna, pero lo continuaré planteando, que la Unión Europea destine un presupuesto ya de 200.000 millones de euros para la reconstrucción de Siria, de Irak, de Libia y de todos los países que han contribuido a destruir que destinen el dinero. Y yo creo que debería ser una reivindicación que debería circular por todas las calles y por los parlamentos autonómicos aquí en España y por el Parlamento Europeo. Lo voy a hacer todo lo que pueda, pero a veces lo que pueda es escaso. 200.000 millones de euros destinados al inicio de la reconstrucción de todo lo que se ha destruido con la colaboración de muchos países de la Unión Europea durante estos años. Y esto controlado democráticamente y controlado exhaustivamente, totalmente, por el Parlamento Europeo, por las fuerzas políticas de Europa, por las fuerzas sindicales, por los intelectuales y por los intelectuales, fuerzas sindicales y fuerzas políticas de cada país. No al albur, ahí yo te dejo, te daré este dinerito. No, controlado democráticamente por todos. Es decir, es un dinero sagrado, es un dinero de todos los europeos que debe ser sagrado. Y bueno, a partir de aquí se terminó el viaje y regresamos ya al Líbano. Yo debo decir que cuando entramos en Siria, cuando nos recogieron, cuando entrábamos en Siria, ya nos habían advertido los compañeros de la embajada y del consulado que Damasco puede dar la impresión así desde fuera que se está derrumbando todo está en ruinas y tal. No, Damasco tiene un aspecto muy normal, muy natural. Ahora, el ejército está en la calle, la policía está en la calle, las brigadas populares están en la calle, eso está claro. Y nosotros, durante todo el viaje, estuvimos acompañados en los 3 coches con 7 compañeros o camaradas sirios con un pistolón así, claro, porque ahora ya veréis algunas de las imágenes con el hotel donde estuvimos, de la metralla por arriba, etcétera, etcétera, ya lo veréis y tal y cual, ¿no? Pero Damasco daba un aspecto, la gente iba a trabajar, la gente circulaba, la gente iba de un lado para otro, incluso nosotros nos atrevimos, cosa que el Servicio de Seguridad nos criticó duramente, nos atrevimos una noche a salir a tomar un café por allá a los alrededores del hotel y cuando se enteraron nos pegaron un culo, nos dijeron, si queréis salir, nos llamáis a nosotros. Pensamos, hostia, si nosotros queremos salir a tomar un café a las 11 de la noche, tener que llamar a todos, no, ¿entienden? Y salimos algunas veces, aprovechamos, pero que, ¿verdad? Rompimos, aunque fue poco,
el nivel de seguridad que plantearon los compañeros sirios. Y es verdad que no pudimos ir a algún sitio. Aquí ha habido un compañero que me dice: ¿habéis estado en Malula? Que es precioso, me dijo, en Malula. Yo le dije: lo siento, lo llevábamos escrito, lo habíamos planteado que queríamos ir, pero no nos llevaron. Y nosotros no podemos permitir de ninguna manera que se ponga en peligro la vida de compañeros sirios para que nos lleven a Malula. No. Nosotros allí, los compañeros sirios elaboraron un plan de visitas y esto es lo que nosotros nos basamos en este plan de visitas. Y bueno, ya de regreso a el Líbano, cuando salíamos de Damasco, a 2 kilómetros o 3, vimos unas columnas de humo. Dijimos: esto debe ser que los terroristas han pegado de vez en cuando un zambombazo, un morterazo y tal y cual. Nos enteramos cuando llegamos al Líbano que había sido asesinado el Mustafa Amin Badreddine, que es el jefe, que era el jefe del Estado Mayor del ejército de Hezbollah en Siria. Vosotros sabéis que Hezbollah está de acuerdo con el gobierno de Siria, está trabajando conjuntamente con el ejército sirio, etc. Y creemos que fue en este ataque, pero bueno, se produjo al mismo tiempo. Ya en el Líbano, las entrevistas que tuvimos fueron con el Partido Comunista Líbano, con una coincidencia total en lo fundamental, Partido Comunista Líbano, porque nos interesaba también conocer qué situación se está viendo también en el Líbano, porque el Líbano también es uno de los países malos que está en el mapa de los que se tienen que o eliminar o poner, como se decía yo, estados sumisos, acordonados, y que sigan las orientaciones que les den desde la que se llama Coalición de la Paz a nivel internacional. Esto es el peligro que hay. Ya habéis visto que acerca del Líbano ha habido un atentado ahora, ayer o anteayer, un atentado importante con muertos y tal y cual. O sea que de vez en cuando también se produce. En el Líbano, en Beirut en concreto, lo siento por los de Beirut, pero no es bella como Damasco, pero bueno, está al lado del mar. Tiene la ventaja que está al lado del mar. Pero en Beirut, 20 años después de haber terminado la guerra, una guerra que duró 16 años, todavía en el centro de Beirut hay en muchos sitios, en muchas casas, en muchos muros, las huellas de la metralla, de las balas, de los enfrentamientos que hubo hasta hace 20 años, todavía. Y seguramente, no lo sé, pero había tanta vigilancia del ejército y de la policía en Beirut como en el propio Damasco. Nosotros queríamos entrevistarnos también con la dirección de Hezbollah y pedimos a los camaradas del Partido Comunista del Líbano que nos hicieran las gestiones. Hicieron las gestiones, estuvieron durante un día y medio trabajándolo, porque Hezbollah nos entrevista con todo el mundo, así libremente, y nos entrevistamos con la dirección de Hezbollah, no sé a qué nivel, Y claro, para mí, podría decir así un poco alegremente, que fue una sorpresa. Pensaba, bueno, ahora vas a ir a entrevistarte con Hezbollah, a la sede de Hezbollah, vas a encontrar gentes serias, hirsutas, con sus barbas y tal y cual. Y claro, fuimos allá, al barrio que no sé cómo se llama, que es un barrio... Sí, que es donde hay más voto y más implantación de Hezbollah y tal. Fuimos allá, a la sede y tal, y claro, el que nos recibió era un hombre, un dirigente, que estuvo riéndose con nosotros durante toda la reunión, riéndonos de las cosas que decíamos unos y otros. Y fue una reunión muy alegre, eso sí, con una coincidencia. El imperialismo no puede meter las manos ni en Siria, ni en el Líbano, ni en ningún sitio. Y contra el imperialismo debe haber una lucha de los pueblos para evitar todo esto. Coincidimos plenamente, independientemente de los aspectos religiosos que pueda tener Hezbollah o de las orientaciones que tenga. Porque claro, eso de las orientaciones
Yo me acuerdo que en los años 50 en este país, cuando se moría un familiar, la mujer que se casaba estaba 10 años de luto, iba de negro, tal y cual. Las cosas fueron cambiando progresivamente y tal y cual. Por tanto, estas cosas de las costumbres, de las religiones, cada pueblo tiene que asumir y seguir los procesos normales que cada uno hace en cada pueblo. Por tanto, con la dirección de Hezbollah nos entendimos perfectamente en el terreno político, tanto a lo referente a Siria, a Líbano, a lo que pasa en la región y a lo que pasa en el mundo. Y así es, a grosso modo, perdonad si me he alargado un poquito, ahora vemos las fotos y seguimos un poco las fotos, pero era necesario decir a estas 4 cosas. Una foto. Damasco. Damasco. Yo no sé si es los de ella, la mezquita los de ella, no sé si es. Esto es el hotel, arriba. Y han puesto un gran... Estos somos nosotros. Este es el ministro de Información. Ministro de Información. Eduardo Luque. ¿Eh? No, que el compañero Luque. Ah, bueno, compañero de Barcelona que venía. Este es Jalil Al-Bilal, el secretario general adjunto del BAS. Lo que no me acuerdo cómo se llama. Mohsen Bilal. Mohsen Bilal, former ambassador here. Este compañero era el que nos... Viceministro de... Vice Minister. No, el que nos acompañaba para... Luque. Sí. Aquí nosotros vendiendo las armas ante el ejército. El Partido Comunista de Siria. La reunión con la dirección del Partido Comunista de Siria, secretario general, presidente, etc. La sede, la entrada a la sede del partido. Clandestinos no son. Este es Lucas, el representante de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, máximo representante, que nos recibió. El gran mufti aquí, ¿vale? También nos recibió, que tuvimos unas conversaciones muy agradables, además de que este hombre tiene un tono de voz y una forma de expresar las cosas que, aunque le traducían, pero encantaba, era como una música. Por cierto, si me dejo guiar a veces por estas cosillas, pero es lo que sentía, es el lenguaje, el encanto del lenguaje. Perdón. Esto, aquí he terminado, ¿no? Pues ya está. Esto es lo que hay. Lo que hay, no hay más. Bueno, sí hay más. En el blog yo creo que puse más fotos. Venga. No sé. ¿Qué nos dirán? ¿Tenéis alguna cosa que plantear, preguntar y tal? Pero en fin, no creo tampoco que sea todo lo que hay, pero bueno, aquí estamos. Y comentarles que, bueno, que el espacio lo da la CAM, obviamente, pero el acto lo organiza la Plataforma Global contra la Guerra, la cual pertenece también nuestro compañero Francisco Frutos. Nuevamente darles las gracias y bueno, que le vayan levantando la mano y nos van comentando qué preguntas quieren hacer y para ponerle un orden.
que puedan hacer preguntas, si puede ser, por favor, como siempre, saber. Yo no es una pregunta, es una aportación en el sentido de que yo estuve en Siria en el año 2007 y entonces se podía apreciar un auge económico extraordinario. Se combinaba lo antiguo con lo moderno, había unos espacios comerciales modernísimos, compensado con una maravilla. Se veían igual automóviles ya nuevos, es decir, que se veía un auge, y entonces todo eso está cortado. Damasco tiene fotos mucho más bonitas todavía que esas. Es patrimonio de la humanidad, es una ciudad que lleva sobre sus espaldas más de 5.000 años, yo creo que es la primera ciudad, una de las primeras ciudades, y que evidentemente es una joya para Occidente. Churchill, al terminar la Segunda Guerra Mundial, dijo claramente que las materias primas de Oriente las tenía que gestionar Occidente, y este es el resultado. Antes era la ruta de la seda, ahora es la ruta del petróleo, del gas, y todo eso es lo que está, en fin, motivando todo esto. Nada más era eso. Muy bien. Venga, más cuestiones. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna opinión? Opiniones, o sea, no preguntas, opiniones. Bueno, y Alepo una maravilla. Alepo, siempre Pues no pudimos. le damos la palabra al embajador y a continuación usted, señor Bertrand. No, no that one. Il PNV va dentro. Penso che il PNV non fa Okay. ¿Está bien aquí? Thank you very much, Mr. Frutos, for holding this meeting about your visit to Syria. And I would like personally, on behalf of the Syrian Embassy in Madrid, to thank you for this information about Syria. You left me no other word to say about my own country from a Spanish comrade, from a Spanish friend who went to Syria and conveyed the picture, the real picture of what is going on the ground in Syria and the Syrian people defending their own country. El señor embajador quiere agradecer a Paco Frutos por su testimonio después de su viaje a Siria, también a los organizadores de este acto, y quiere señalar que a él le conmueve escuchar las palabras de un camarada, de una persona como Paco Frutos, que le está hablando sobre su propio país, que es Siria. You mentioned very important thing about Syria. We are in Syria, have many diversities, religious diversities, Muslims, Christians, and other religious parties, and we have political parties. We have the Ba'ath Party, we have the Communist Party, we have other parties in the National Front in Syria. But the most important issue behind this diversity is we are unified for the sake of our country behind our leadership. El señor embajador quiere destacar que Paco Frutos ha hablado de la diversidad de Siria, la diversidad religiosa, un país donde hay cristianos, donde hay musulmanes, la diversidad política. Él se ha podido entrevistar con dirigentes de distintos partidos, hay más partidos que están en el Frente Nacional Progresista, etcétera, pero que más importante incluso que esa diversidad religiosa y política es el convencimiento de la mayoría del pueblo sirio de defender a su país y la supervivencia de su país. This means that the government and the Syrian president do care about their people, and they are applying the constitution as being agreed upon in 2012, that there is no discrimination between all components of the Syrian people, regardless of their religion or political affiliation or sex. So they are Syrian citizens, and their rights and duties are preserved by the Constitution. Es esa situación del pueblo sirio de defender el país y su diversidad lo que lleva al gobierno sirio, al presidente Bashar el-Assad, a aplicar la Constitución del año 2012
que establece claramente que no puede haber ninguna discriminación por cuestiones confesionales o por cuestiones políticas en Siria. The most important thing to the Syrian people is to eliminate terrorism. And this terrorism which threatens us all, I mean in Syria and beyond, in the region of the Middle East and even in Europe. You mentioned some incidents which happened most recently in Turkey, before in Paris and in Brussels and some other countries. This proves the look and the point of view of President Assad long time ago, when he repeatedly said that you cannot invest in terrorism because you cannot put a scorpion in your pocket, it will bite you. This is what terrorism is doing to those countries who are still supporting Daesh, Jabhat al-Nusra and other terrorist groups. La prioridad absoluta del gobierno sirio es combatir el terrorismo, un terrorismo que no solamente afecta a Siria, sino que también afecta a otros países de la región, incluso más allá de la región. Recuerda los atentados recientes en Estambul, en Turquía, pero también otros como los de Bruselas o los atentados de París. Quiero recordar aquí que el presidente Bashar al-Assad, al principio de la crisis, dijo que lo que no se podía hacer era utilizar el terrorismo para conseguir fines políticos o hacer avanzar las agendas políticas de los estados, porque el terrorismo no es una carta que tú puedes jugar y después te la guardas en el bolsillo. El terrorismo es un escorpión que te puede morder en cualquier momento si tú utilizas a ese escorpión. Again, I thank you very much for everything and for the beautiful picture from Syria. Just 1 week or 10 days after Mr. Fortis came back from Damascus, I went to Damascus. As he said, it's safe and beautiful. Going to Damascus is like going to paradise. Still have the beauty of everything in Syria. And I am honored to convey to you the thanks and the gratitude of the Syrian officials who you met in Syria and the Syrian government for this successful visit. Thank you very much. Quiero agradecer también al señor Paco Frutos por estas fotografías de Damasco, que a él le han gustado mucho. Quiero decir que apenas 10 días después del final del viaje de Paco a Siria, el señor embajador estuvo en Damasco y confirma lo que Paco Frutos nos ha contado. La vida es normal y Damasco sigue representando pues, las bellezas que hay en Siria, y él lo describe como un paraíso. Agradece también, o quiere trasladar el agradecimiento de las autoridades sirias con las que se entrevistó Paco Frutos por haber ido a Siria, haber visitado Siria y haberse entrevistado con ellos. Muchas gracias. Si me permitís, porque tengo que ir, os quiero comentar que estuve en Siria en el año 2008 y en pocos sitios nos sentimos tan bien acogidos, con esa hospitalidad, con esa proximidad, con esa tranquilidad en las calles, en todas las horas y en todos los momentos que estuvimos allí. Por eso duele infinito saber lo que está pasando. Estuvimos en Alepo, estuvimos en Palmira, todo ese patrimonio de la humanidad que tenemos ahí, que lo están destrozando. Deciros que a continuación fuimos a Jordania y lo primero que nos encontramos en los hoteles eran tanquetas militares. De una forma dijimos, vaya cambio. Entonces es lo que tenemos que denunciar de esa manera terrible, lo que comentabas, que es lo que esconden detrás de estos canallas, y eso es lo que tenemos que denunciar siempre, esa hospitalidad, ese sentir esa proximidad de la gente. Cuánto tenemos que aprender de ellos. Y era el resumen. Nada más quería decir. Sí, le toca a usted. ¿Me puede decir si hay alguna diferencia entre la política que practica la Federación Rusa y la política del Partido Islamista? ¿El partido? La política que se aplica respecto a Siria por parte de la Federación Rusa
y la política que, bueno, del Partido Español. Del Estado español. No, del Partido Español, del Partido Comunista de España. Ah, del Partido Comunista de España, en Siria. Bueno, debo contestar yo rápido. Perdona. Yo creo que en el terreno práctico de lo que sirve a Siria es más contundente la política del Partido Comunista de la Federación Rusa, la oposición y sobre todo la del Estado ruso, que es el que manda, que es el que organiza y es el que tiene el poder militar. El Partido Comunista de España globalmente tiene una actitud solidaria con el pueblo sirio y con Siria. ¿Que podría ser eso, ser más solidario, más activo? Pues sí. Tanto la actitud del Partido Comunista de España como la actitud de Izquierda Unida, yo creo que debería ser mucho más activa, no solamente en este aspecto de Siria, que es fundamental, sino en la defensa de la paz y en la lucha contra la guerra. Porque los partidos comunistas nacieron en 1920 y 21 por dos razones fundamentales: contra la guerra y por la paz, y la segunda por la emancipación del ser humano. No fue el nacimiento de los partidos comunistas. ¿Y por qué contra la guerra y por la paz? Porque los partidos comunistas habían estado en la Internacional Socialdemócrata, que es la que había desde el siglo XIX hasta 1913, habían estado en la Internacional Socialdemócrata, que en 1913 había decidido que en ningún país de Europa la socialdemocracia iba a aprobar los presupuestos de guerra, porque esto iba a representar el enfrentamiento entre trabajadores de unos países con otros. Como eso no se cumplió, y los partidos socialdemócratas, empezando por el de Alemania y todos los demás, aprobaron los presupuestos de guerra, hubo 4 años de una terrible Primera Guerra Mundial. Fruto de todo esto, un análisis que hicieron después de la Revolución de Octubre con Lenin y compañía, se tiene que crear otra cosa. Y se creó la Internacional Comunista, con este objetivo: la paz y contra la guerra. Los partidos comunistas de la izquierda deberían ser consecuentes hasta el final con eso. La paz es fundamental para los pueblos. La guerra destruye, la guerra mata, la guerra derrocha lo que tiene que ir para el bienestar del pueblo. Así de clarito, 3 cositas. Y a veces, ni en el Parlamento ni en ningún sitio, se sabe defender de esta forma clarita. O se dice, es que la gente no quiere saber nada de Siria o no quiere saber nada. Vale, de acuerdo, pero nuestra obligación como gentes de izquierda y como comunistas es decirles: señores, la guerra mata, la guerra destruye y la guerra derrocha el dinero que tendría que servir para escuelas y para hospitales, para curarles a ustedes cuando están enfermos o para que sus hijos vayan y aprendan en la escuela. Así de clarito. Mirad si sencillito, ¿eh? Han pasado casi un siglo, pero es así de sencillito. Por tanto, tenemos una gran tarea. Estoy contigo, compañero, tenemos una gran tarea. Si la pregunta que has hecho es una pregunta crítica con lo que no se hace o con lo que se debería hacer, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué diferencia hay de la política que aplica la Federación Rusa con la política que aplica los Estados Unidos en Siria? Hombre, eso ya no sé. Los Estados Unidos en Siria han sido los que inicialmente han armado a los terroristas y a los mercenarios de acuerdo con su amigo del alma, la democracia perfecta de Arabia Saudí, que todo el mundo lo sabe, que es la democracia más perfecta que hay en la zona, y son los que han la Federación de Rusia. La Federación de Rusia lo que intenta es que el pueblo sirio defienda por sí mismo lo que considera oportuno y que decida. Y deciden que sacar la guerra. Y está planteando al mismo tiempo que bombardea a los terroristas, está planteando: señores,
Abramos una mesa de negociación y empecemos a negociar la paz y el fin de la guerra. ¿Está planteando? Por tal. Y una cosa que he dicho antes, pero que reitero, sin meterse en los asuntos internos de Siria. No le dice al gobierno sirio lo que tiene que hacer, ¿no? El gobierno sirio es el que gobierna. Y él está de acuerdo, se pone de acuerdo políticamente con el gobierno sirio. Le toca el turno de palabra al señor. Siga. Un poco por cambiar de tema, ¿no? Yo creo que todo este asunto, curiosamente, tiene un origen un poco lejano, pero que empieza con el Tratado de 1916, el Tratado Sykes-Picot, que se firma en el 17, por el cual Gran Bretaña y Francia, con el acuerdo secreto de la Rusia zarista y de los Estados Unidos, el presidente Wilson, si no recuerdo, deciden repartirse todo el Oriente Medio, que le van a declarar... Levántate y gírate hacia allá. Que deciden en 1916, por los acuerdos Sykes-Picot, que son esenciales, muy poco conocidos por la gente, deciden que se van a repartir todo lo que es el Imperio Turco, la parte árabe del Imperio Turco, se lo van a repartir entre Francia e Inglaterra con el acuerdo de Estados Unidos y de la Rusia zarista. Y es curioso porque incluso cuando... ¿Cómo se llama el tipo aquel de la película? Lawrence, el tipo real, cuando ocupan Damasco, se creen que tienen derecho a ocupar Damasco, aunque sea en nombre de los Saud de Arabia y tal, ¿no? Y rápidamente Allenby les dice, no hombre, no, ustedes no están enterados de lo que está pasando. Hay que un reparto, así que lárguense, que esto nos lo dividimos entre los amigos. Y ahí viene toda la partición de crear estados absolutamente inventados y todos los problemas que durante unos años han estado parados, pero ahora sí vuelven a golear porque el reparto ahora quieren hacerlo ligeramente diferente. En vez de entre Francia y Gran Bretaña, pues entre Estados Unidos y Estados Unidos. Básicamente, diría yo. Muy bien, muy bien. Una pregunta. Sí, levántese. Sí, usted. Venga. Con la intervención que está haciendo ahora el imperio allá en Siria, con el justificante de que van a combatir el terrorismo, que es mentira, que para apoyar a sus colaboradores del Daesh, ¿eso podría crear algún enfrentamiento entre el ejército de Siria y las fuerzas rusas contra el imperio? Parece falso intervencionismo contra el terrorismo, que es mentira. Yo antes he hablado, yo no me atrevo, porque además no soy un experto yo en problemas militares tampoco, yo simplemente hablo de lo que digo. Pero antes ya he dicho que hay peligros de una generalización de la guerra. Y a veces las guerras se generalizan y se convierten en general, a veces sin pretenderlo ni tan siquiera los contendientes, porque todavía no saben lo que van a ganar o perder. Entonces sí, claro que puede haberlo, pero espero, cuidado, que hay dos peligros: que gane Clinton o que gane Trump. Los dos. No sé, yo todavía creo peor Clinton, Clinton. Pero vaya, que gane Clinton o que gane Trump. Y no sé lo que pueden hacer, porque se les puede subir la sangre y el whisky a la cabeza, Se les puede subir. Y puede ser peligroso, pero bueno, esperemos que en este momento Rusia, lo que está ocurriendo o acaba de ocurrir en Turquía, que el gobierno turco reflexione y empiece a tener otra actitud, y que la Unión Europea o los sectores más dinámicos, más democráticos, diríamos, de la Unión Europea, sean capaces de pegar un zapatazo encima de la mesa y decir, señores, no podemos ir por estas vías porque vamos al enfrentamiento general. Susana y luego el señor de la segunda fila. No, Susana. No, el señor voy a ser muy breve. Después que decía algo como plataforma, y la primera observación que quiero decir es que no existe la reflexión de la situación internacional y cómo repercute lo internacional en lo nacional. Yo estoy absolutamente sorprendida de que cuando se hacen campañas electorales
para nada se toca lo que está pasando al lado, es decir, se habla de lo que sucede en los límites del país como si estuviéramos en otro planeta. Es decir, acá no se consideran ni las bases de la OTAN que existen en España, ni que existen en Europa, ni se dan cuenta, por ejemplo, de que realmente no es solamente el destino de Siria lo que se juega en Siria, es el destino del mundo. Por ahí está pasando una situación que realmente se hace extensiva y que cambia absolutamente la situación, y estamos realmente al borde de una guerra, pero ya al punto de una catástrofe. Me encuentro verdaderamente hipócrita en los debates que mantenemos con gente que se llama de izquierda, que dice, no, primero hay que mejorar España. Susana, no son de izquierda. Exactamente. No son de izquierda. Primero hay que mejorar España para luego mirar a otros países. O sea, ese concepto que creo que tenemos que trabajar entre todos y todas para borrarlo. Es decir, estamos en un país brutal enclavado en una situación internacional determinada. Eso es lo que quiero decir. La segunda cosa que quería decir ya fuera de la intervención es que como plataforma global contra la guerra, se lo había pedido a Daisy, nosotros no tenemos subvenciones ni tenemos apoyo de ningún tipo. Todos los actos los vamos sufragando nosotros con vuestra ayuda. Así que no se sorprendan si a la salida hay una compañera con un cestito diciendo con lo que Pero sombrero. Ah, hoy con sombrero. Hoy con sombrero. Eso, perdón, que tengo que hacer esa aclaración que me olvidé pedir. Una pequeña consulta sobre lo que acaba de decir Susana. Vosotras sabéis que hubo un debate a 4 en las pasadas elecciones, al principio. Yo escribí luego en mi blog, todavía está fresquito, que en este debate a 4 en ningún momento salió la palabra guerra y la palabra paz, la palabra Siria y la palabra negociación. En ningún momento. Bueno, tampoco salió la palabra de que en este país, como en el mundo, hay lucha de clases. Eso parece que lo tiene que decir la derecha, la extrema derecha, o esperad, esto lo tiene que decir el gran multimillonario norteamericano, Ese sí lo sabe. Buffett, que dijo en su momento, claro que hay lucha de clases y la ganamos nosotros. Es decir, los millonarios tienen que recordarnos lo que hay. Pues bien, en ese debate a 4, ninguno, ni Iglesias, ni el del Partido Socialista, el Pedro Sánchez, hablaron en su momento de que había guerras, de que Europa participaba en estas guerras, de que estas guerras destruían, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo único que se dijo a nivel de europeo? Ay, es que hay muchos refugiados y tenemos que acogerlos, welcome, refugié, y eso es todo. Pero estos refugiados huían de guerras, huían de hambre y huían de la miseria. Y esto no lo dijo nadie. Nadie lo dijo. Y esta es la verdad. Y exigir que las fuerzas de izquierda, y no solo de izquierda, sino democráticas, simplemente democráticas, sitúen el problema de la paz y el problema de la guerra como un elemento fundamental en el debate político, en el debate social, en las escuelas, en las universidades y en todas partes. Es el debate de la pervivencia o no de la humanidad. Perdonad si me estoy viendo. Le toca al señor de los Señor, luego este señor de ahí. Luego la señora. Aquella de luego la del final. No, espera, no te toca todavía. No, le toca al señor de la segunda fila, luego a la señora de la tercera fila, luego usted de fondo, y luego volvemos a... Bueno, en línea con lo que Paco nos ha advertido del peligro de otra guerra mundial, que no es ser agorero, es verlas venir por su bien. Veo que este Estado Islámico, este cúmulo de escorpiones terroristas, aprovechando la frase del embajador que creo muy acertada, se ha convertido en una ameba de escorpiones. Esta ameba se estrecha por unos sitios, se ensancha por otros. Ahora parece que le va a tocar mucho a Turquía, nos seguirá tocando a los europeos, que nos lo merecemos por dejadez, aunque los europeos somos los que pagamos los platos rotos. Israel rompe en Palestina y Europa paga los arreglos. El Estado Islámico ha roto en Siria y pagaremos los europeos. Menos mal que alguien lo va a pagar. Pero esta ameba, que ahora a Turquía le está pasando la factura de que tenía a 20 euros el barril de petróleo y le iba muy bien y ya no los va a tener, etcétera, etcétera, pues no sabemos dónde puede
extenderse más o menos. Es más probable que se extienda por Europa que por Norteamérica, porque le pilla más fácil. Pero quiero decir que las facilidades que en este momento, teniendo dinero, hay para contar con algún que otro artefacto nuclear, y esto es verlas venir. Por lo mucho que se desmontó la Unión Soviética en su tiempo y está totalmente descontrolado, es uno más, un peligro más añadido a esta ameba que vamos a ver si se fija en España o se fija mucho más en Europa, pero insisto, tenemos un gran peligro de una conflagración mundial por culpa de los diseños de guerras que Estados Unidos se ha ido montando y por la dejadez de la Unión Europea al respecto. Nada más. Le toca a la señora Bueno, yo quería hacer dos preguntas. Una, que nos hablaras un poco más de las exigencias internacionales que has puesto sobre la mesa que hubo al inicio de la guerra, al empezar la guerra de Siria. ¿Qué más? De alguna manera Siria no quiso, dijiste esa palabra en concreto, ¿qué exigencias hubo por parte de los países de los que estamos hablando, de Estados Unidos, y para que Siria no quiso? Vamos a ver. Fundamentalmente, hay un diseño que además le hemos dado publicidad en algunas ocasiones, que creo que es ya del año 2002 o 2003. Organizamos un diseño, un mapa de países que ha organizado el Pentágono de acuerdo con la Casa Blanca, que dice: estos son los 7 países que se tienen que conquistar para nuestros proyectos de control de toda la zona. ¿Cuáles son estos países? Antes de la guerra de Irak. Antes de la guerra de Irak. Irak, Libia, Líbano, Siria, Yemen, Somalia. ¿Cuántos llevo? 6. Me falta uno, ¿no? Afganistán ya estaba así. Afganistán ya empezaron antes. Empezaron antes. Sudán quizá. Era esto. Entonces ya en su momento empezaron a trabajar. Empezaron por Irak. Luego continuaron por Libia. ¿En qué documento puedo encontrar esto para aprenderlo más a fondo? Documentos. El vídeo del vídeo. Hay un vídeo, ¿puedo decirlo? Sí, sí. Lo buscas en YouTube, el general Wesley Clark. Lo busca en YouTube y él mismo, que ha sido un general de la OTAN, que incluso participó en la destrucción de Yugoslavia, él mismo cuenta la orden de en 5 años 7 países. Y unas declaraciones. Y luego hay más, pero yo ahora no sabía decir, yo normalmente tengo que ir a consultar todas estas cosas, luego no lo retengo y tal, pero sí. Vale. Al fondo la señora de la Mónica. ¿Qué es la segunda pregunta? Ahora. Yo ahora estuve en el mes de abril en Senegal y allí había militares españoles. Y los militares españoles estaban bajo la orden de los franceses directamente. Y bueno, yo no preguntaba directamente porque era imposible, pero... Y tenían, lo que sí estaba claro es que por allí había, los españoles nos estábamos dedicando, los militares españoles, a llevar materiales con Hércules, con aviones Hércules, a países como Siria. Yo me preguntaba, ¿qué están llevando? Quería saber si sabéis algo. Esto ahora se me escapa eso. Eran aviones militares, Hércules militares, que llevaban en teoría ayuda solidaria a nivel... No estaba tan claro que llevaran ayuda solidaria. Bueno, ni siquiera decía. dijeron eso los militares. O sea, ni siquiera... ¿Y de dónde salían, dices? Estaban allí en Senegal, en la calle. Que llegaban. No, salían de allí. O sea, nuestros militares estaban bajo las órdenes directas de los franceses. O sea, no bajo las órdenes de los franceses. Bajo las órdenes porque estas cosas que correspondían a los franceses en el marco de la OTAN dirigidos.
Yo me preguntaba qué sorpresa Irán. De Senegal a Siria. De Senegal a Siria. Todavía se me escapa. Entonces tendríamos que buscarlo en concreto y seguro que hay datos de la misma forma que Susana te ha dicho, que buscando se puede encontrar, seguro que se puede encontrar. A veces preguntando qué pasaba con los envíos desde el Senegal a Siria de ayuda del tipo que sea. Puede ser que preguntándoselo a Couso, él sí puede investigarlo. ¿A Couso? A Couso. Sí, lo que pasa es que si contesta sí. No, pero bueno, están en tantos sitios a la vez. Están tantos sitios a la vez. A José Couso, que es de Oídas del Parlamento Europeo, que se ocupa mucho de los... Javier Couso, Javier, el eurodiputado, sí. Y la señora a través de que se puede uno informar. Se ocupa, pero no mucho. Con un partido comunista debilitado no se iba a hablar de esto, pero sí se habló del Brexit que beneficiaba a los que han ganado. Por eso no se tocó este tema, ni se va a tocar nunca. Vamos, se tocará, pero no en unas elecciones donde sabemos hacia dónde va. Entonces es un tema que se metió con tantos otros, bajo los niveles. Sin embargo, el Brexit se interesaba. ¿Por qué? Porque era una batalla ganada para el PP, incluso para el PSOE. Luego había una persona por ahí que quería hablar. Antonia. No, solamente he oído a un participante que hablaba de una meva del terrorismo que se iba extendiendo. Yo diría que todo este terrorismo no es que de repente cobra vida propia, están totalmente controlados por las organizaciones de la CIA y están perfectamente localizados por ellos y actúan cuando ellos les dicen que actúen. Y además, como son mercenarios, que a veces tienen, algunos son más importantes, otros menos, pues los utilizan incluso individualmente para, en mi opinión, lo que ha pasado en Inglaterra con una representante laborista, cargándosela, era una maniobra sociológica en favor de la no salida de Inglaterra, porque perjudicaba, sí, beneficia a unos, pero beneficia también a otros. Entonces, esos terroristas supuestamente incontrolados están controlados porque además se les va descubriendo que tienen mucha relación con los servicios secretos del MI15, del MI16, de los servicios secretos franceses. Entonces toda esa meba se disolvería si los pueblos despertaran un poco y eliminaran a toda esta basura de élites que hay por encima de todo el mundo y cambiara de alguna vez por todas el sistema político internacional. Nada más es eso. Ya, en ello estamos. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Nos cuesta mucho, ¿eh? Porque si nos es complicado aquí, imagínate a nivel europeo e internacional. Pero en ello estamos y en ello debemos estar. Estamos de acuerdo todos en esto, pero otra cosa es cómo vamos a ir avanzando. ¿Queda alguien? Vale, el último, venga. Luis, sí, dime. Sobre el tema de la guerra, yo trabajo en la Universidad Complutense en Económica. Bueno, de una clásica, vamos a ver. La guerra forma parte hoy día de una variable de política económica de salvación del imperialismo. Es una opción. Es una opción. Cierto, como aquí se ha dicho, de que no se trata de predecir mañana, no. Cualquier elemento tratan de contenerla, pero al mismo tiempo la nutren. Los sectores más importantes económicos están siendo los sectores de la economía de armamento porque son los únicos que permiten hoy día rentabilizar la inversión que se hace en la fábrica, porque el comprador es el Estado. Eso una cuestión importante con lo que yo creo que quise comentar sobre ausencias y sobre qué se dice de la guerra. Desde mi punto de vista,
el posicionamiento tradicional del marxismo, de la clase obrera contra la guerra, hoy día está fraccionando, por así decir, a todas las organizaciones de izquierda. A todas las organizaciones de izquierda. Es de ahí la importancia de la plataforma contra la guerra que tenemos en Madrid. Solidaria, respetuosa con las posiciones de todos y todos solamente con un eje: lucha contra la guerra imperialista que machaca a los pueblos. Y ojo, lo que ha pasado en Francia, por ejemplo, en estos días que no ha acabado, yo digo, claro que hay soluciones para esto, no lo tiene fácil el imperialismo, porque enfrente tiene sectores de la clase obrera y de los pueblos que luchan. La huelga general en Francia, reiterada por la CGT, Fuerza Obrera, Solidaridad, la UNED, demuestra que hay salida. La defensa que hace el pueblo de las instituciones sirias, que se hace en Venezuela, la pelea en Brasil contra el golpe de Estado, los trabajadores y los pueblos están luchando contra los mismos, los imperialistas, que en todos lados aplican su política contra la clase obrera y contra los pueblos. Por eso yo creo que es fundamental sentir en la epidermis la cercanía de la lucha de los pueblos como el pueblo sirio, que es de lo que estamos aquí hoy, como algo propio que forma parte de nuestra carne y de nuestra existencia y de nuestra defensa de la democracia y de todas las libertades y tal. Porque no hay fronteras que dividan los derechos de un pueblo y otro. Y España colabora, el gobierno español colabora en eso. Entonces es muy importante desde aquí, desde el Movimiento Obrero de España, actividades en la medida de nuestras posibilidades, las que hacemos, de continuarlas. Y bueno, y nos reunimos aquí los martes, son reuniones que están abiertas, podéis venir, estáis invitados y son muy buenas, ya somos hasta amigos, de modo que los esperamos los martes aquí. Permitidme ya eso para terminar definitivamente. Y mirad, no lo voy a leer todo, pero sí que os emplazo a que busquéis en internet la célebre plegaria de Mercedes Soriano, la periodista que murió ya hace unos 15 años, la célebre plegaria que escribió en El Independiente, el periódico aquel que desapareció, que empieza, pero no lo lee todo porque es muy largo, pero es una plegaria magnífica. Maldita su destrucción y su miseria, maldito su armamento y su dinero, malditos sus discursos, su dinero, sus expertos, maldita su arrogancia, sus valores, sus periódicos, maldita su voluntad, su gasolina, maldito su progreso, sus edificios, sus autopistas, sus venenos, maldito todo el ruido. Malditos sean sus delirios de grandeza y la historia que se escriben, las excusas que se inventan, los caminos que se trazan. Malditos esta travesía del desierto, esta imposibilidad de calma, esta ausencia de música, este cielo negro, este frío, este cielo negro, estas llamas que no cesan. Malditos sus hogares repletos, sus boquetas, sus piscinas, sus espejos, el vino que se beben, la carne que mastican, el traje que se planchan y el váter donde cagan. Y para no alargarme más, termino. Pero encontradlo, lo vais a encontrar esta plegaria, una de las plegarias más maravillosas que se han hecho. Malditos el miedo que sembráis, las razones que imponéis, el orden que os respalda y los amos que os dictan. Que el sueño no os acoja, que las manos os tiemblen, que la enfermedad os persiga, que el hambre os ronde, que no encontréis oído ni consuelo, que la tierra y el mundo os extrañen. Malditos sean 70 veces 7, que no haya descanso para ellos, que el estigma del oprobio los señale para siempre, que vuestros hijos os miren y no os reconozcan, que os nieguen 70 veces 7, que vuestra estirpe desaparezca. Amén. Mercedes Soriano. Buscadlo. Oye, Luismi, ¿te ha parecido perdón, Juanmi, siempre te digo Luismi,
Juanmí, ¿te ha parecido un buen final a lo que has dicho tú? Sí, señor. Que las guerras las hacen para ganar dinero, las fábricas de armamentos y los que viven de ganar dinero con las guerras. Vale, ¿te parece bien? Pues es buscar esta plegaria, que es maravillosa. Ya está.